Yo me llamo Yolanda, soy hermana de somos 7 hermanos, yo soy la del medio. Y bueno, nos quedamos muy pronto, sin madres, murió joven. Así es que después nos dispersaron en las tías hasta que crecimos y fuimos a la escuela y nos casamos y formó cada uno su escuela, su casa. Así es que esa fue mi vida. Y con mi padrino, que era Miguel Di Bella, que vivían en la calle Rioja, entre General, en la avenida, ¿cómo se llama esa? Y la General Paz. General Paz de un lado y del otro. Ahí vivían y ahí yo empecé a ir a la escuela, no porque fuera, más bien más adelante, porque yo ya venía de la muerte de mi mamá, ya era una chica de 12 años, ¿no? Entonces ya necesitaba ya otra clase de escuela. Así es que él me trajo a su casa y ahí estuve hasta que después ya vino la construcción, hicieron una casa en la calle Mitre y ahí terminamos de vivir ellos, mi padrino, y que era primo hermano de mi mamá. Entonces, cuando murió mi mamá, y ahí ya me crié, encontré a mi marido que fue mi novio, me casé y bueno, y formé la familia que firmé. Con poca suerte porque mi marido murió muy pronto. Así que tuve que apechugar la crianza de los 3 niños que yo tenía en la época de que estuve con mi marido. Así es que así fue la historia de mi vida, de mi trabajo. Yo fui maestra de escuela, pero ya cuando me casé y tuve niños, tuve que dejar porque era mucho lío, de buscarlos, de llevarlos a una casa o a otra, o ponerle una empleada, esas cosas que pasan. Así es que así fue la construcción de la familia. Más que nada jugábamos a la ronda y jugábamos con una pelota, a movernos con la pelota, pero no hacíamos grandes cosas porque no tenía mucha capacidad para hacerlo. Pero cuando venía el profesor nos enseñaba a hacer gimnasia, porque ya en 6º grado ya éramos chicas más grandes. Así es que, bueno, así fue la vida. Después ya me encontré con mi marido, me casé y formé una familia que son 3 chicos, ella es la más grande, y dos varones, que son estudiantes, ya son recibidos. Ella es maestra jardinera y los otros chicos son no ingenieros, sino terminaron la carrera de contador. Porque teníamos negocio, cuando yo me casé teníamos negocio y bueno, y fueron teniendo ¿cómo se llama? La historia de vivir en negocio. Así que ellos ahí estuvieron. Ya después de que fue el terremoto, ya cuando hubo que hacían trabajos para enseñar, que había terremotos, vino ¿cómo se llama? La reconstrucción. Y reconstrucción ya nos enseñó que había que salir, hicieron las casas con las cosas necesarias para que no caigan las casas. Así que ya fue tranquilo. Después vino la reconstrucción, que se llamó, ayudó mucho la nación, y entonces formaron
¿cómo se llama? Los empleados que eran ingenieros y qué sé yo, formaron la reconstrucción y así se fue formando otra vez San Juan, porque quedó todo caído en el ERP. La catedral, todo, la catedral era más a la esquina y ya la hicieron la calle del centro y todas esas cosas le fueron mejorando. Y así fue después del terremoto. Y todo lo que estábamos era el anochecer, fue como el anochecer, que tembló mucho y todos nos asustamos mucho porque nunca había temblado en esa forma. Y bueno, yo estaba con mis hermanas y mi hermano mayor, que era el mayor de todos, de los 7 era el mayor el hombre, un hombre y después éramos 6 mujeres. Y entonces él nos enseñó a salir de las casas, porque las casas era posible que se cayeran, porque no eran construidas con antisísmica. Después se formó ¿cómo se llama? Ingenieros que vinieron, hicieron una reconstrucción y ahí ya enseñaron a que había que hacer las casas antisísmicas. Así es que cuando construían una casa, iba de construcción una cantidad de gente con todo a ver si se estaban poniendo las cosas como correspondía, porque ya no esperábamos que si había otro terremoto no pasara lo que había pasado, porque murieron muchos en el terremoto. Y mi hermano, estábamos en el patio jugando como éramos chicas nosotros, y bueno, y de repente se estremeció el piso y salimos todos disparando y que cayeron de materiales de las casas porque no eran tan buen construidas. Eran de adobe las casas, aunque estuvieran bien hechas, pero eran de adobe. Entonces ya vino reconstrucción, que formaron empleados de Buenos Aires, ya ingenieros y qué sé yo, y ahí es cuando empiezan a obligar de que las casas tenían que ser antisísmicas. Entonces formaron la casa antisísmica, ¿cómo se llama? Las cosas que formaron. La construcción antisísmica. Y de ahí vos tenías que ir con lo que vas a hacer, reconstrucción, planeamiento, la reconstrucción, y entonces venían a inspeccionar lo que ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer, si estaba bien, si estaba mal y qué sé yo. Y desde entonces ya era obligatorio pasar por reconstrucción y que te vayan a vigilar qué vas a hacer. Claro, yo había ido con la Donata, mi prima, habíamos ido a visitar a esa tía, que el marido era paralítico. No sé qué le había pasado, se había caído y se había quedado paralítico. Yo lo conocí paralítico. Pero él era el que aquí en San Juan era el encargado de ver las viñas, la uva y llevarla a Buenos Aires, no llevarla, sino conectarse con gente para vender la uva, todas las cuestiones de arboleda, de comible. Y ahí lo encontró también, pero siempre tenía un señor que lo iba a bañar, que lo iba a cuidar, que qué sé yo. Entonces ahí lo sacaron al patio y él le dijo a mi tía que vivía, dice que las chicas están por ahí, dice, se han caído en ese. Él vio que se habíamos caído en el patio y las paredes habían pegado en nosotros. Pero como eran de adobe, no eran tan como si fuera el ladrillo. El ladrillo mata.
Así que, y a él no le pasó nada, no le tocó ni una piedrita. Y a nosotros nos pegó a todos. Yo tuve una pierna enferma, sí, me tuvieron que operar la pierna después. Y bueno, la pasamos. Cuando el terremoto tengo que haber tenido 12 años. Porque éramos chicas de edad. Y cayeron en la casa de mi tío, era casa de adobe. Las paredes de la cocina, que nosotros salimos corriendo así para que y esa pared cayó entera y fue la que nos pegó. Pero como eran adobe, no era tan drástico como el ladrillo. Así que ahí y fuimos a la plaza, que toda la gente se fue a la plaza porque todas tenían miedo. Y bueno, y ahí esperamos hasta que nos volvimos a la casa, que era una media cuadra cortita, porque mi tío era paralítico y mi tía se quedó sola en la casa con el tío. Y bueno, y volvimos porque vinieron a auxiliarnos los parientes, porque como sabía que mi tío estaba paralítico, vinieron a ver qué nos había pasado y se enteraron que habíamos... Y bueno, y en el hospital Rawson nos llevaron al hospital y nos dejaron en el patio, diremos, porque el hospital estaba lleno de gente, de su gente y así que ahí estaban y ahí aparecieron los médicos de no sé de dónde, de todos lados médicos. Y bueno, pero nos dijeron que no era grave lo que teníamos. Yo tenía una pierna con un tajo, creo que esa es. Y bueno, se me infectó primero, pero después me hicieron ver y todo, y me pusieron un algodón, ¿cómo te diré? Bueno, era que lo podían poner en el hueco que había quedado, y ahí quedaba para que no cerrara. Nos dijo el médico que había que dejar ahí para que no cerrara y después ayudarle a hacerse la cicatriz. Así que bueno, y en el Colegio Nacional había médicos y ahí nos llevaron al Colegio Nacional, que estaban los médicos y le decían lo que tenían que hacer. Y la Escuela Normal, el Colegio Nacional, todo eso los ayudaron a auxiliar a la gente. Eran las 9 de la noche, en verano las 9 de la noche es claro todavía. Y bueno, y ya la gente estaba asustada. Yo veía que lloraban, que cada uno tenía sus problemas. Estaba la plaza allí, era como si fuera la esquina de la casa de mi tía, y acá la plaza. Y en la plaza toda la gente salió de las casas porque no sabían si se les iba a caer. En mi tía se le trizó una pieza, creo, porque no eran antisísmicas, las antes no eran antisísmicas. Así es que nos salvamos porque Dios quiso que nos salváramos. Porque mi tía estaba solo con el tío paralítico y él sintió el temblor, pero estaba en la silla de ruedas, no podía hacer nada. Así es que así pasamos. Y ya después ya tomaron una chica para que les ayudara y qué sé yo. Y mi tía se llevó el peor momento porque ella era porteña, así que nunca había visto temblor, nada. Había sido una chica porteña, se había casado con mi tío antes de ser paralítico. Y después no sé qué le había dado a mi tío en la columna y se quedó paralítico. Y mi tía Lola y mi hermana Lola, como mi mamá se muere, la Lola dice, bueno, repartámonos los chicos. Y bueno, y mi hermana Lola se fue con ellos, así la ayudaba a mi tía y no estaba sola.
porque había estado con un hombre paralítico, sentado en silla de ruedas, lo vi yo. Toda la vecindad salió, porque era la calle, estaba la iglesia así, y creo que como eran las 9 de la noche, creo que había misa, algo así, porque se llenó la plaza. Nosotros fuimos caminando hasta allá. La Donata, que era una prima mía que iba, había perdido los zapatos, así que iba con un zapato en las manos y descalza. Era esposa del doctor Julián. Y que hay que tener cuidado. Y cuando yo me casé, hicimos esta casa antisísmica, con toda la de la ley. Nos costó mucho, pero lo hicimos. Porque ya yo había pasado el terremoto del 44, era chica, pero sabíamos, tendría 12 años. Así es que es el gran susto, no voy a creer que es tan fácil pasar un terremoto. Después vino otro terremoto más adelante, pero no fue tan fuerte. No, y ya cuando nosotros hicimos esta casa, ya la hicimos antisísmica. Todas las cosas, los ladrillos, todo, venían inspectores ¿cómo se llamaba? Bueno, habían los inspectores que venían a ver la construcción, ingenieros, no cualquiera. A ver, y había que presentar papeles y todo, como que las reglas que ellos daban. Por eso San Juan está como San Juan, que no deja de ser una suerte de tener ingenieros. Que gracias a Dios tuve suerte, aunque lo único que tuve fue esta pierna que me pegó no sé, algún ladrillo o algo, y se me hinchó un poco y después cuando me llevó mi hermana al médico, me rajó ahí. Me acuerdo patente, me rajó. Claro, sí, era profundo. Entonces me rajó y me puso unas gasas y tenía que ir a curaciones para sacar la infección, porque no eran los tiempos de ahora que vienen las cosas más lindas. Así que bueno, Dios nos libre y guarde del terremoto para otra vez.